Vamos. Ahora sí. Me tocó leer la biblioteca de Babel, bien digo, de Jorge Luis Borges, José, no sé de dónde saqué. Es un cuento muy interesante donde abundan las descripciones. Él describe como una biblioteca infinita y a mí cuando yo lo terminé de leer, que lo leí un par de veces, le contaba a las chicas para poder comprenderlo. La primera, la verdad que no es que me mareó, sino que no lograba comprender. Pero describe una biblioteca infinita donde hay miles y miles de libros, donde existen idiomas que se mezclan, inclusive hay una partecita que se mezcla dialectos samoyano-lituano del guaraní, con inflexiones del árabe clásico. Me pareció una mezcla súper rara la que hace. Y me da la impresión de que describe el planeta Tierra, en realidad, porque en realidad habla de hecho que finalmente la biblioteca es como una circunferencia. Y habla también como de una evolución de la literatura, de la escritura, habla de los signos ortográficos, del alfabeto, y pensaba, a mí lo que más me llama la atención del texto, definitivamente lo maravilloso que es, pero aparte la imaginación de Borges para describir un lugar, para imaginar un lugar de manera tan precisa. Eso me llama mucho la atención, y hay una partecita que me pareció autorreferencial que dice: ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo para morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Como que el mundo en realidad es una biblioteca y cada hexágono representa el lugar de nacimiento. ¿Por qué? Porque él habla que toda la biblioteca está formada por hexágonos que conforman finalmente una circunferencia. Eso entendí. Bueno, ¿ustedes vieron semiótica ya? Sí. Estamos en eso. Bueno, me imagino que a esta altura, en semiótica habrán visto el concepto de no lugar, ¿no? No, todavía no. Bueno. Sí, a mí me pareció también, no sé mucho de filosofía, excepto lo básico que hemos aprendido en el instituto, pero me pareció muy filosófico el texto también, como que habla sobre la evolución del hombre, dice el hombre, el imperfecto bibliotecario, después de cuando hay hallazgos que tardan muchos años, siglos inclusive, en saber de qué se trata realmente, esta cosa de que el hombre imperfecto, casi incompleto. ¿Cuántos volúmenes del Quijote hay en la biblioteca de Babel? No lo menciona. Yo te lo pregunto. Perdón. A vos. Uno. Uno. Hay una sola versión. No. Y después hay otras versiones que pueden diferir en una letra o en un punto en algún punto, en alguna coma, pero que no hay ningún libro igual a otro. Todos los libros son únicos. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. Uno. ¿Cuántas versiones del Quijote hay en la biblioteca? Una sola. ¿No? Hay una palabra. ¿Que difiere de otra? Hay una palabra que en Borges, en la mayoría de los cuentos de la literatura de Borges, van a encontrar la noción
definición de infinito. O sea, hay infinitos tomos del Quijote, infinitos tomos de la Divina Comedia, infinitos tomos de la Ilíada. ¿Por qué? Porque justamente lo que vos decís. Porque hay un tomo que empieza en un lugar de la Mancha, y hay otro tomo que empieza en la Mancha, había un lugar donde... ¿Sí? Claro. Bueno, Borges lo que propone en la Biblioteca de Babel es que hay infinita cantidad de Quijotes. ¿Por qué? Porque, como bien dijiste, una coma o un punto o una palabra cambia. O una letra, claro. Bueno, cambia todo. En la Biblioteca de Babel están todas las posibilidades. Por lo tanto, a través de esa posibilidad se maneja el infinito. Ajá. ¿Sí? Incluso en la Biblioteca de Babel está un libro que quizás vos escribas dentro de 2 años. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a suponer que alguna de ustedes, o todas ustedes, escriben algún libro sobre algún libro de cuentos, una novela, ustedes pueden escribir, o pueden escribir algún artículo. Bueno, en la Biblioteca de Babel ya está eso que ustedes van a escribir y que será publicado. ¿Se entiende? Sí. Y también de cada libro de cuentos que ustedes escriban, que ya está en la Biblioteca de Babel, hay infinitos libros suyos. ¿Estamos? Claro. ¿Sabe, profe? No me había cerrado esa idea. No, bueno. Pero sí tiene razón, utilice la palabra infinito, es verdad, varias veces, pero no lo había pensado así. Yo de hecho lo había planteado la idea de único, de uno solo, que en realidad se reproducen al infinito con pequeñas diferencias, claro. Bueno, tarea para el hogar sobre este cuento es que investigues qué era la Biblioteca de Babel. La Biblioteca de Babel bueno. no es un invento de Borges. No, es un texto de la Biblia que no conozco igual. ¿Puede ser? ¿Un libro? Buscarlo mejor. Bueno. Nada, investiga eso. En Borges vamos a encontrar la noción de infinito en muchos de sus cuentos. ¿Sí? En el Aleph, por ejemplo. ¿Sí? En el de Funes, que nosotros leímos también. Bien, Marita, ¿te podés ir? Bueno, escucho un ratito más, ¿eh? Es porque a las 5 tengo la reunión, así que me quedan unos minutitos. Bueno, vamos con Flavia y no sé quién, Funes. Bueno, nosotros con Nancy leímos Funes, el Memorioso, que fue publicado en 1942, y después, en 1944, integra la antología de ficciones. Bueno, Funes, el Memorioso, les cuento más o menos el argumento, primero les contamos. Sí. Funes, el Memorioso, es, según el narrador, es el compadrito de Fray Bentos, que es una ciudad de Uruguay, y el cuento inicia con un verbo que es recordar. Recordar a este personaje que es Irineo Funes. Irineo Funes, y empieza con este verbo recordar, que lo menciona el narrador, recordar a ese personaje que también diversos autores lo han hablado de él y han escrito de él. Bueno, lo vio el narrador, vio a este personaje 3 veces, dice. En el año, cuando fue de vacaciones con su papá, a Fray Bentos, a la ciudad, el narrador encuentra a este personaje en 1884. Encuentra a este personaje en un paseo con su primo, Bernardo Aedo. Vuelven del paseo de la estancia de San Francisco, entonces los agarra una tormenta, qué sé yo, y empiezan a caballo, van a caballo y empiezan a cabalgar por tipo un pasillo, dice un corredor como de ladrillos. Y en eso ven arriba a un joven con bombacha de gaucho, con alpargatas, que también va corriendo y lo saluda. Y le pregunta el primo de Bernardo,
le pregunta qué hora es Irineo, y le dice, faltan, no sé, 4 minutos para las 8. El narrador dice que él no se percató de eso, hasta que después el primo le dice que, bueno, es el personaje que recuerda constantemente la hora, que es como el cronométrico Funes. Funes, y que es una de sus características, y también otra de las características que tiene Irineo es que se aísla de todas las personas y del pueblo en sí. Bueno, después otra de las veces que el narrador vuelve a su ciudad, después otra de las veces que vuelve a Fraiventos de vacaciones nuevamente, es en el año 1887, en el 85 y 86 se fue de vacaciones, pero a Montevideo, Uruguay. Es cuando se entera y empieza a preguntar, cuando llega a la ciudad de Uruguaya, empieza a preguntar por todos los ciudadanos, y entre ellos pregunta por Irineo, qué pasó. Y le cuentan que tuvo un accidente a caballo y que quedó tullido. Y que está en soledad en su casa, y ahí como que comienza toda la historia de este Funes, el memorioso. Al tener el accidente, una de las habilidades que se les desarrolla es tener esta memoria prodigiosa. Irineo se entera que llega al pueblo, el narrador, este narrador, y le pide que les preste unas ediciones que él tenía en sus manos, que es un libro de latín, el diccionario, y otra edición de historia natural histórica, para poder leerlo. Le manda toda una carta. Que son libros que están escritos en latín. Bien. Entonces, comienza, bueno, les pasa los libros, y el narrador debe volver a su ciudad porque su papá tenía un accidente, entonces recuerda que le faltan las 2 ediciones de los libros, y recuerda que se las había prestado a Irineo. Va hacia la casa de Irineo, lo recibe la madre, porque él vivía con la madre, supuestamente el padre era un inglés, no sabían si era un inglés o si era un domador o de ahí de la zona, digamos, de la estancia. Llega a la casa y lo encuentra al final de una habitación, también entre rejas, en penumbra, a oscura. Cuando va caminando, escucha la voz de Irineo que estaba recitando algo en latín. Bueno, y este Funes el memorioso se sabía de memoria el capítulo 24 de latín, y se lo recitaba. Pasaron toda una noche con él, solo hablaba casi Irineo, donde podemos descubrir que pensaba como un lenguaje numérico. Lo que hizo él, se le activó la memoria y podía recordar todo un día completo, no solo del presente, sino también del pasado, y no solo recordar, sino también sentir cada sensación, percibir qué le había pasado exactamente en el año 1868, el año que había nacido. Podía recordar todo, podía recordar hasta los sueños, los entresueños. Había aprendido el latín, el inglés, el portugués. Le cuenta al narrador también que había inventado una especie de nuevo alfabeto numérico, en el que a cada número le correspondía una palabra, y había inventado 24.000 palabras para 24.000 números. Y no era necesario que las escribiera, simplemente con el hecho de pensarlas ya se le fijaban en la memoria. Eso es lo que le cuenta también al narrador. Bueno, y este personaje pasaba toda la noche sin dormir, recordando y recordando, a pesar de sus defectos que eran físicos y también psíquicos. Más allá de esta memoria que tenía prodigiosa y que podía recordar, en un momento, bueno, lo que decía Nancy, este lenguaje numérico que había creado, llegó un momento que dijo, basta, porque era infinito, y no iba a parar de recrear cada palabra con un número. Además, lo que tenía él es que no generalizaba. Él, por ejemplo, el perro, no sé, de las 3:15, visto desde un lado, no era el mismo perro que de las 3:15, visto desde otro perfil.
O sea, él no podía generalizar este sujeto, este antiguo perro en sí, sino para él eran todos totalmente diferentes. Ahí también aparece la idea del insomnio, ¿no? De Borges, que aparece Muy en bien, muy bien, muy bien. Bueno, continúa toda esta noche, esta Perdón. charla que en realidad... En Sí, ese Nancy. momento es que el narrador dice que la memoria de Funes no le permite pensar. Es como que la memoria no es signo de inteligencia, todo lo contrario. El recordar tanto no le permite pensar, porque pensar es generalizar. Y él no puede generalizar de toda esta memoria puntual que él tiene de cada cosa. Seguí, Flash, seguí. Bien, ahí entramos también en otra palabra que decía Nancy, por eso no podía pensar, solo podía recordar, por eso era tan importante cuando iniciamos el cuento que les dije que veíamos con Nancy el verbo recordar, porque él lo que hacía era recordar todo, cada sensación percibía. Luego de esto, bueno, fueron 3 veces que solo el narrador en su vida lo vio, y nace Irineo en 1868 y muere a los 21 años, solo tenía 21 años, cuando murió, y murió de una congestión pulmonar. Más o menos ese es el argumento, y todo lo que encontramos con Nancy, bueno, ahí se lo contamos. ¿Querés arrancar vos, Nancy, con respecto lo que a notamos también, que nos llamó la atención, era por qué Ireneo Funes está en penumbras y en ningún momento enciende la luz para ver al narrador, y es porque él no quiere acumular más recuerdos en su memoria para poder contárselos al narrador. Uno de los objetivos que tiene Irineo, o que en un momento tuvo hasta que se dio cuenta que no era posible, era clasificar los recuerdos. Era como que quería poner cada recuerdo en un estante, hasta que se dio cuenta que no le alcanzaba la vida para clasificar los recuerdos solo de su niñez. Y él a la vez seguía elaborando más recuerdos. Entonces esta oscuridad era una manera de no seguir elaborando más recuerdos. Y sobre el final del cuento, el narrador dice que a pesar de la oscuridad, él sabe que Irineo Funes, en toda esa noche que pasó con él contándole los recuerdos, elaboró recuerdos de él, y no quiere ni siquiera hacer un gesto de más para no seguir generando recuerdos de Irineo. Muy bien. Bueno, ¿quién de ustedes hoy al mediodía regó las plantas? ¿Eh? Nadie. Nadie. Nadie No regó las tengo plantas. no tengo plantas, profe. No, pero le di de comer a los perros. Viva la lluvia, que me evitó regar las plantas estos días. Bueno, no, le hice esa pregunta ¿por qué? Porque Funes podía recordar las nervaduras de una hoja de una planta que él regó hace 40 años. Sí. Distinguía cada hoja. Acá tenemos la noción nuevamente de infinito, Sí. que en el cuento anterior, nuevamente de la pesadilla, que en Borges era un tema recurrente. Todas estas cosas, así como yo le indiqué a Marita, ¿no? Acá, ahí la clave está infinito. Acá en Funes tenemos el infinito, la pesadilla, porque Funes obviamente vivía una pesadilla. ¿Qué otro elemento característico en Borges? El tema de la memoria. Profe, lo que encontramos también es que, bueno, usted en la clase pasada dijo que los cuentos de Borges no eran autobiográficos, pero siempre encontramos en los cuentos de Borges sucesos que se pueden referenciar a su vida, como por ejemplo el insomnio.
él en los Perfecto. últimos tiempos de su vida sufrió de insomnio, y María Kodama, después que falleció, ella contaba que él vivía una doble pesadilla, porque además de ser ciego y de soportar la oscuridad de la ceguera, soportaba una doble oscuridad, que era la oscuridad de la noche, porque él pasaba Guarda que te todas van a las matar noches ahí. por... Ah, no, pensé que, pensé No, que alguien... soy yo. Sufría esta doble oscuridad porque no era solo la oscuridad de la ceguera, sino la oscuridad que sufría en el insomnio de las noches que él pasaba. Muy bien, han encontrado muchos elementos. Después, Pesadilla, lo de la generalización también, que no podía generalizar, esto lo del lenguaje preciso, numérico. escúchenme, hay un poema de Borges, que no recuerdo el título, que habla sobre el insomnio. Tarea para el hogar, busquen ese poema. No recuerdo el título, pero si ponen insomnio Borges, bueno, es un poema formidable. Sí, esto es algo que queríamos destacar también, que en cada cuento de Borges se ve algo de su propia vida, como por ejemplo, ¿cuál era el cuento de la clase pasada, Flavia? El sur. El sur. El sur. sur, que también tiene temas de su propia vida y de sus propios antepasados. Esto de que Fray Ventos se repite en sus cuentos, por ejemplo en el Aleph también aparece Fray Ventos, como en este cuento. Siempre utiliza su vida como una inspiración, digamos. Muy bien, así quiero que lean, relacionando, recordando, así se lee la literatura, muy bien, relacionando. Espérenme un minutito que me hago pis. Perdón, se está por cortar en 3 minutos la llamada. Bueno, en todo caso, cortalo y empezamos de nuevo. ¿Dale? Bueno. Nos vamos. Flavia, Sí, vamos a hacer como hicimos recién. Yo les mando de vuelta toda la información porque no puedo armarla con la misma información. No sé por qué. A ver, yo les mando de nuevo todo. Dale. ¿Qué me decían, Nancy? ¿Cortás entonces?